Conflicto palestino-israelí. ¿Una derrota estratégica de Estados Unidos? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room. Quien me acompaña el día de hoy es el analista internacional Eduardo Luque, y el tema, Eduardo, ya ha quedado claro desde la presentación del programa, ¿no? Es decir, vamos a hablar de lo que está pasando entre palestinos e israelíes. ¿Cuál sería tu titular, Eduardo, sobre lo que está pasando? Mi titular es bien sencillo porque es un titular repetido desde hace ya muchísimas décadas, desde el año 46, desde 1946. Es el genocidio de Gaza, porque realmente no estamos viendo, no vamos a ver un enfrentamiento entre dos estados en igualdad más o menos de condiciones, sino de una fuerza militar enorme contra una población de 2 millones de habitantes recluida en una cárcel a cielo abierto, donde no llega agua, donde no hay comida, donde no hay energía, donde no hay electricidad. Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, los militantes de las diversas facciones palestinas, no únicamente de Hamas, porque hay 12 facciones que están combatiendo en este momento, están dando una muestra de pundonor y, si me apuran, de heroísmo personal, defendiéndose contra un enemigo enormemente poderoso, y han puesto en jaque en este momento a uno o el ejército, el que era el ejército más poderoso de Oriente Medio, ¿no? Así que Edu- estamos hablando realmente de un genocidio para la población. Eduardo, hay varios jaques simultáneos, se me ocurre, ¿no? Está el jaque a la seguridad propia israelí, ¿no? Tanto que se jactaba de un montón de cuestiones de seguridad, de tener además presuntamente uno de los mejores grupos de espionaje del mundo, el Mossad, ¿no? La inteligencia israelí. Está el jaque también todo el tema de la seguridad en Oriente Medio, de las pretensiones que tenía Estados Unidos sobre la región y sobre el querer que se establecieran relaciones entre países árabes e Israel. Y todo esto ahora, ¿en qué punto queda? ¿Lo reciben por sorpresa? Hay muchas especulaciones que están dando vuelta por allí, Eduardo. Sí, lo primero que hay que observar es una cosa importante, ¿no? Uno, que es el fracaso estrepitoso de la inteligencia israelí, que nos habían vendido la película siempre, porque evidentemente no somos militares ni tenemos grandes conocimientos sobre las armas y ese tipo de cosas. Nos habían vendido la película de que el ejército israelí era invencible, ¿no? Tener unos servicios de inteligencia sublimes, que de todo se enteraban y que de todo actuaban en consecuencia. Y ahora vemos que realmente han naufragado enormemente. Había analistas por ahí que yo leía, especialistas, eso sí, en la guerra de inteligencia, que analizaban cómo que Israel había dependido en exceso enormemente de la tecnología en lugar de la inteligencia clásica, ¿no? Del espía y este tipo de cosas. Y la inteligencia artificial da lo que da, porque al final es el hombre, es el que determina la acción en la batalla. Es decir, puedes tener los mejores carros de combate del mundo, pero que hasta que la infantería, el soldado de a pie, no pone el pie en lo alto de la colina y planta la bandera, aquello todavía es tierra de nadie, ¿no? Así que al final es el hombre, el combatiente, el que determina en gran parte el sentido de las guerras y no únicamente la tecnología. Israel confió enormemente en la tecnología y está visto que la acción de los militares, los militantes, la ha superado. Eso por un lado. Pero no deja de ser chocante una cosa también que hay que analizar. Esta guerra, quien interesa especialmente, es a Benjamín Netanyahu,
Es decir, el presidente de Israel, que tenía un país roto por la mitad, roto, absolutamente roto, con las Fuerzas Armadas rotas, de tal forma que fíjense, cuando el presidente quiso ir hace muy poquito de visita a Inglaterra, al Reino Unido, los pilotos que tenían que volar en los aviones para conducir al primer ministro a Londres se negaron. Se negaron. ¿Por qué se negaron? Porque no estaban de acuerdo con las leyes que Benjamín Netanyahu había impuesto en el Parlamento hebreo. Hasta ese nivel de fractura había llegado a la sociedad israelita, rota completamente, enfrentada en dos bloques con un peligro evidente de guerra civil. Así que esta guerra le viene bien a Benjamín Netanyahu si le sale bien. Para cohesionar. Para cohesionar, efectivamente, tú lo has dicho, para cohesionar el país. Si le sale bien, porque una cosa es que hagamos la vista gorda en la esperanza de poder controlar la situación y imponer otra cosa que es importante, la solución final al problema palestino. Eso lo ha dicho el propio Benjamín Netanyahu y el ministro del Interior. Hablando de solución final, y perdona la interrupción, Eduardo, de esta solución final han estado hablando no solo altos mandos israelíes, sino también desde el propio Estados Unidos, ¿no? Quien estuviera en la ONU, Nikki Haley, tengo entendido, Sí. que estuvo dando declaraciones como algo así como ahora sí termina los socávalos Netanyahu, ¿no? Es de una gravedad todo este tipo de declaraciones que si uno piensa, ¿no? Si este tipo de declaraciones fueran al revés, provenientes de otros países, de otros líderes respecto a otras regiones, ¿cómo serían tomadas y si se convocaría rápidamente una asamblea en la ONU, el Consejo de Seguridad y un montón de cosas, ¿no? Es evidente, porque además han tenido la desfachatez absolutamente increíble de utilizar incluso los mismos términos que utilizaban los grandes líderes nazis cuando se plantearon la solución final para el problema judío. Que utilizaron los mismos términos e incluso utilizaron los mismos argumentos. Ahora veíamos hace unas horas como el ministro de Defensa israelita hablaba de los gazatíes como esos animales a los cuales había que exterminar, refiriéndose explícitamente con esa palabra, ¿no? Las mismas palabras que utilizaban los nazis en el año 41-42, en plena guerra mundial, para cuando se plantearon el exterminio de la población judía, de los comunistas en Alemania, de los homosexuales, de los deficientes mentales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo utilizaron la expresión solución final para el problema judío. Ahora lo han cambiado y los judíos, los sionistas, utilizan la expresión solución final para el problema palestino, ¿no? Y esto, claro, ¿qué pasaría si esto se diera en otro tipo de país? Evidentemente se convocaría Consejo General de la ONU. Sanciones. Sanciones, bloqueo económico, bloqueo militar, bloqueo social, bloqueo político. No, ahora no. Ahora estamos viendo cómo la sociedad, los dirigentes políticos europeos transigen de una situación de aparente respeto democrático, y digo aparente entre comillas, a una situación en la que no tienen ningún problema de referirse en términos de racismo y fascismo e intentar normalizar el fascismo. Lo que estamos viendo en Gaza es un estado fascista, Israel, que machaca a la población civil, sobre todo mujeres y niños, que es lo que hay en Gaza, porque los hombres están combatiendo, son sobre todo mujeres y niños, están siendo masacrados, porque evidentemente hay que exterminar a esos 2 millones de personas que están en una cárcel a cielo abierto. Así que tenemos esta especie de cinismo político, ¿no? Hablando de cinismo, Eduardo, justamente, ¿no? No sé si se aplica el término a la Unión Europea y más específicamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien inmediatamente salió a decir que se terminaban todas las ayudas a los palestinos. Alemania como país ya despegado de la Unión Europea también dijo que suspendía todas las ayudas, en una medida que, medidas que no se toman contra Israel cuando hace lo que hace con niños palestinos, por ejemplo, ¿no? Y una medida que tuvieron que echar para atrás
porque no se sostenía, ¿no? Era ya como demasiado, ¿no? Sí, porque tienen un problema estos politicastros, y digo la palabra politicastros, la reafirmo y la subrayo, ¿no? Son personajes que ahora mismo dependen, son vasallos completamente de lo que diga Estados Unidos, incluso han copiado eh, su, eh, su letra, la letra, y la copian, y la repiten, como si fueran loros, ¿no? Es decir, primero que la señora Ursula von der Leyen no es nadie para decir si la ayuda a de ir o no, como le contestó una La política irlandesa. efectivamente la eurodiputada irlandesa en una intervención magnífica, por otra parte, ¿no? Recordándole que cuáles son sus poderes. Esta señora se cree que es el nuevo Führer alemán, es el nuevo Führer de la Unión Europea, como si la Unión Europea le hubiéramos dado esos poderes. Esta señora que, recordemos, no ha sido votada por nadie. No ha sido Se lo dijo esta eurodiputada, justamente Claire Daly, ¿no? Esta diputada irlandesa, ¿no? Efectivamente. Esta señora no ha sido votada por nadie y se arroga unos poderes que evidentemente no tiene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Occidente? Occidente, los países democráticos, entre comillas, y le vuelvo a repetir lo de comillas, en este momento lo que están haciendo es dar pábulo a que Israel, el régimen de Israel, cometa el mayor de los genocidios con la excusa de que han muerto centenares de israelitas en este conflicto militar, ¿no? Occidente lo que va a hacer es no ya volver la cara como hacía antiguamente, sino apoyar políticamente a Israel para que siga con este genocidio, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora mismo en Gaza, ¿no? Y es paradójico, ¿no? Yo, ahora que lo decías, en el mes de agosto de este año, en el mes de agosto, el ejército israelí mató a 628 palestinos en un mes. 628. Casi 100 eran niños de menos de 6 años. Y en eso no hizo ningún aspaviento Occidente. Occidente no levantó la voz, no criticó a Israel por esos crímenes, sino sencillamente pasó de soslayo, era vacaciones, nadie se preocupaba. Total, como diría Eduardo Galeano, decía en uno de sus poemas, decía que son los nadie, los que valen menos que la bala que los mata. En ese sentido, el verso de Galeano es absolutamente genial y aplicado a este caso con absoluta perfección. Hablábamos, Eduardo, de que ha habido una serie de especulaciones a todo nivel, no tanto periodística como en las redes sociales, de quién había sido la mano detrás de todo esto, que si Irán, que si incluso han hablado de que el propio Biden, porque así podía generar que de una vez por todas, o el propio Netanyahu, ¿no? Permitiendo que esto pasara, porque así podía, digamos, como se dice ahora, arrasar con la franja de Gaza y ya anexionarse los territorios que quedan de donde viven los palestinos. Bueno, muchísimas especulaciones, ¿no? Pero yo les invito ahora a ver esta publicación que ha hecho la agencia AP, Associated Press de Estados Unidos, ¿no? Que ahí el titular dice, un funcionario de Hamas dice que Irán y Hezbollah no tuvieron ningún papel en la incursión de Israel, pero ayudarán si es necesario, ¿no? Se trata de un alto funcionario de Hamas que dijo este lunes que solo un pequeño número de altos comandantes dentro de Gaza conocía la incursión de amplio alcance lanzada en Israel, pero que aliados como Irán y el Hezbollah libanés se unirán a la batalla de Gaza si es sometida a una guerra de aniquilación. Se trata de Ali Barakeh, miembro del liderazgo de Hamas en el exilio, habló con AP en su oficina de Beirut mientras Israel bombardeaba Gaza y prometía un bloqueo total del territorio gobernado por Hamas. El ataque de sorpresa del sábado tomó completamente como desprevenidos a los servicios, que bueno, es lo que estábamos comentando hace unos momentos, ¿no? Y Barakeh dijo que el ataque fue planeado por alrededor de media docena de altos comandantes de Hamas en Gaza, que ni siquiera los aliados más cercanos del grupo fueron informados con antelación sobre el momento. Negó los informes de que funcionarios de seguridad iraníes ayudaron a planificar el ataque o dieron el visto bueno en una reunión
la semana pasada en Beirut. Qué mejor que ir a la fuente, ¿no? Para por lo menos tener la versión de boca de uno de los protagonistas, ¿no, Eduardo? Sí, lo que pasa que lo que está claro es de que se quiere poner un cortafuego entre lo que está sucediendo en la franja de Gaza y con otros actores exteriores, como es en este caso Irán y en este caso Hezbollah, ¿no? El Partido de Dios. Con el paso del tiempo, de las horas, sabremos con exactitud realmente si es que hubo o no hubo una implicación definida. Irán ya ha dicho que evidentemente ellos no sabían, no habían participado en la planificación del ataque. Medios también de Estados Unidos, el portavoz del secretario de Estado también dijo que no tenían constancia de que Irán hubiera ayudado en la planificación. Se está evitando en este momento una escalada. Se está evitando una escalada. Es un momento que a Estados Unidos, por un lado, le va bien este conflicto, porque distrae la atención de otro conflicto, a su vez, como es el de Ucrania. En este momento, las tropas rusas están contraatacando muy duramente en algunas zonas del frente sur, en Lugansk. En este momento se está iniciando un proceso, una bolsa, donde si la maniobra rusa llega a buen término, quedarán cercadas miles de soldados ucranianos, bueno, los que sobreviven, porque está siendo una tremenda carnicería, y evidentemente Estados Unidos va a pretender desviar la atención de ese escenario que está resuelto en el sentido de que la contraofensiva se ha parado, el ejército ucraniano pierde la guerra y nos enfocamos en otro conflicto también que es muy intenso, ¿no? Y que es muy mediático también, ¿no? Pero Entonces, a su vez, y perdóname la interrupción, Eduardo, a su vez también la situación ahora que se le plantea con Arabia Saudí, ¿no? Que supuestamente iban a retomar las relaciones, estaban en negociaciones con Israel y demás, y todo eso ahora queda todo, cortado, que además, digamos que en todo esto juega un papel importante con lo que está pasando a nivel global en el mundo, con el dólar y demás cuestiones, ¿no? sí, evidentemente se quería en este momento normalizar, la palabra que utilizan es normalizar las relaciones entre algunos países árabes, especialmente Marruecos y Arabia Saudita, que eran los más pro-norteamericanos, llegar a un acuerdo de normalización política con Israel, de forma tal que nuevamente Estados Unidos controlara a los países de Oriente Medio, que había perdido el control con la intervención en estos países de China y de Rusia. Entonces, era una maniobra, la normalización entre Arabia Saudita, Marruecos e Israel, era la normalización para que Estados Unidos recontrolara la situación en Oriente Medio de alguna forma. Esto se ha roto. Arabia Saudita ya ha dicho que no va a haber ninguna normalización mientras se ataque al pueblo palestino, se produce un genocidio. Evidentemente, no es que el señor Bin Salman sea pro-palestino, es un señor que lo único que son sus intereses personales, pero políticamente no puede en este momento, ni durante un tiempo, mucho tiempo, hablar de normalización con Israel cuando está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Por tanto, es también es la primera victoria estratégica que obtiene Hamas de este conflicto, curiosamente, ¿no? Porque esta normalización queda rota. Queda rota. Y esto es un objetivo que también tenía Hamas y que también le importaba mucho a Irán y evidentemente a Hezbollah, que también estaban interesados en que en esta normalización se rompiera, ¿no? Así que objetivamente lo podemos plantear como un cierto éxito por parte de Hamas, que ha conseguido romper este equilibrio interno. Y nuevamente, Y un fracaso más de Estados Unidos. evidentemente, y un fracaso más de Estados Unidos. Así que por un lado Estados Unidos conseguirá desviar la atención del escenario ucraniano, y por otra parte recibe a cambio una tremenda patada, puesto que todo su diseño sobre Oriente Medio se viene abajo como un castillo de naipes, ¿no? Todo lo que había hecho el señor Trump de normalizar con Israel, la capital de Israel era Jerusalén, la normalización que había impuesto, todo esto se rompe, todo esto se rompe. Y ahora pues muchos países vuelven a plantearse sus relaciones con Israel nuevamente, ¿no?
Así que ha sido un pequeño o grande retroceso por parte de Estados Unidos, ¿no? En estas circunstancias. Estos son elementos que también hemos de analizar en el contexto general. Con un telón de fondo también en este sentido, Eduardo, de esa normalización que ha habido, sí, entre Irán y Arabia Saudí, ¿no? Saudita, efectivamente, que ha cambiado completamente también todas las relaciones en Oriente Medio. Estados Unidos, con este modelo de normalización, pretendía reconducir la situación, pero ha fracasado, porque esta situación lo pone en muy mal lugar. Es posible que incluso Estados Unidos, este conflicto si lo ha iniciado o lo ha incendiado el propio Netanyahu, no le interesara excesivamente en este momento, puesto que además tiene otro problema. El presidente Biden quería hacer una inversión masiva, la última, de 100.000 millones de dólares en armamento a favor de Ucrania. Y sí, ahora tiene un problema serio, ¿no? Porque tiene su aliado del alma, Israel está pidiendo armas, está pidiendo municiones, está pidiendo dinero, puesto que la guerra tiene un nivel costosísimo. Solo un dato a punto. Un misil antiaéreo de la cúpula de hierro, de las defensas antiaéreas israelitas, vale en torno a los $600.000 por misil, por proyectil. En cambio, los misiles, los cohetes, poco más que cohetes de feria de Hamas, salen por unos $300, $400. Es decir, que el gasto enorme es importante también para Israel y por tanto Estados Unidos tiene que apoyarlo. Entonces, ese dinero que iba a ir para Ucrania, ya no va a ir para Ucrania y se va a tener que desviar a otros sitios. Así que la situación de Zelensky va a tener que pasar el sombrero, ¿no? Ya no va a poder pasar el sombrero. Ya se ha acabado el sombrero. Ya se ha acabado. Se agujereó. A ver, también ha influido mucho, otro detalle que aquí apunto, y además está confirmado, ha influido mucho un golpe moral en la población de Occidente. El señor Zelensky, cuando va a las Naciones Unidas a pedir dinero y a decir lo malo que es el señor Putin y a pedir dinero, porque a lo que iba su señora, Elena Zelensky, no se le ocurre mejor cosa que irse de compras por la Gran Avenida de Nueva York y entra en la tienda de Cartier y se compra joyas en 1 hora y media por valor de $1.150.000. Ahí es nada. Con tan mala fortuna, esta gente es muy fascista, muy reaccionaria, que la dependienta era una dependienta negra que estaba haciendo su trabajo. Como la señora no puede soportar ni hablar con los negros, forzó a que esta dependienta fuera despedida al día siguiente. Y fue despedida. En un rapto de rabia, la dependienta consiguió la factura de esta señora y la expuso públicamente en las redes sociales, diciendo que lo que se había gastado en joyas. La pregunta inmediata es de dónde había sacado el dinero para gastarse en 1 hora y media $1.100.000 solo en joyas. Se pasó toda la mañana. Primero fue a Cartier, después fue a Gucci y después fue a las tiendas más caras de ropa de la zona, ¿no? Es decir, ¿cuánto se dejó esta señora ya? No se sabe. Lo que sí se sabe es la factura que se presentó en la pantalla, ¿no? Entonces, evidentemente esto ha ocasionado en Occidente un choque importante, ¿no? Porque, claro, el dinero de Ucrania sale de las pensiones, sale de las escuelas, sale de la inversión productiva que ya no se hace. Hay que enviar dinero a salvar a Zelensky. ¿Para qué? Para que el señor Zelensky, en este caso su señora, se lo gaste en joyas. Y por otro lado también está el trapicheo con las armas que envió Occidente, ¿no? Porque según los propios militantes que atacaron Israel, le daban las gracias a Ucrania por las armas, ¿no? Porque en el mercado negro aparentemente se habrían comprado esas armas que provendrían de Ucrania, que a su vez provenían de Occidente, ¿no? Sí, hemos visto cómo los vídeos que se están lanzando, vemos continuamente cómo los milicianos de Hezbollah y de las otras brigadas palestinas no están armados con viejos AK-47, sino con modernos equipos de comunicación, con armas bastante sofisticadas. El otro día veíamos cómo 2 tanques Merkava de 64 toneladas eran destruidos con un impacto de
de un misil antitanque. Es decir, a ver, supuestamente son los mejores carros de combate del mundo. Eso es lo que decían los israelitas. Eso hay que ponerlo ya en duda, ¿no? Porque al primer impacto veíamos como los dos tanques eran destruidos y otro era destruido por una bomba lanzada por un dron, una bomba pequeña, una bomba de mortero. Es decir, que realmente toda esta infraestructura ha llegado vía mercado negro. Es decir, que la paradoja es que Occidente arma a Ucrania para que las armas de Ucrania vayan a Hezbollah para que golpeen a Occidente. Es un negocio realmente Redondo. redondo por parte del Occidente. La desgracia es que estas armas, ya lo adelanto, estas armas no solamente irán a manos de Hezbollah, irán a manos, por ejemplo, se ha visto, de los narcos mexicanos utilizar misiles antitanque contra la policía y el ejército mexicano. Hay momentos que los narcos mexicanos están mejor armados que el ejército mexicano. Y hemos visto, por ejemplo, el otro día un atentado en Ankara, como uno de los dos suicidas llevaba una GTM, es un misil antitanque, pasa que lo abatieron antes de que pudiera usarse. Un misil que proviene de Ucrania. Es decir, que no solamente es en Hamas, sino cualquiera que tenga dinero para comprar armas sofisticadas podrá hacerlo gracias a los regalos de Zelensky. ¿Cómo podemos resumir todo esto, Eduardo, lo que está pasando, ¿no? Esta incursión de Hamás en territorio israelí, todo lo que se está desenvolviéndose y además, bueno, ¿no? La posición en la que queda Occidente, cómo queda expuesto con todo esto, cómo queda expuesto Ucrania y cómo queda también expuesto Estados Unidos y puntualmente la administración Biden, que va camino a las elecciones de 2024 con derrota tras derrota, ¿no? Sí, parece que aquello apuntan de derrota en derrota hasta la derrota final. Porque realmente ahora mismo es una administración norteamericana que deambula como pollo sin cabeza. Porque no se sabe qué orientación tiene, qué política tiene, más allá del mero tacticismo, cosa que puede haber sucedido al premier israelita. Ha decidido incendiar toda la zona por un problema inmediato que tiene, intentar mantenerse en el poder como sea. Entonces, ha incendiado o ha ayudado a incendiar la zona precisamente sin pensar en las consecuencias. La administración Biden le pasa exactamente igual. Es incapaz de prever qué va a pasar. Lo hemos visto en el caso de Ucrania. Se mete en una escalada, va en una escalada continua porque es incapaz de meditar y entender qué va a ocurrir acto seguido. Esto es una de las clásicas que tiene, las clásicas formas de pensar de la dirigencia política de Estados Unidos, ¿no? Su tacticismo, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Desde luego, el escenario ahora mismo es difícil de adivinar. Puede quedarse en esta situación, bombardeos masivos, pero si finalmente decide el ejército israelí entrar en territorio de Gaza, con toda probabilidad la respuesta vendrá desde la frontera norte, desde la frontera de Hezbollah. Y eso ya son otras palabras muy mayores. El ejército de Hezbollah es un ejército preparadísimo, entrenadísimo, que da espanto a Israel, y Israel le tiene muchísimo miedo, pero es posible que Benjamín Netanyahu esto le importe bien poco, igual que le importa poco los centenares de muertos israelitas y los miles de heridos. A él lo que le interesa es salvar su situación. Así que podríamos ir a más. En el momento en que el ejército terrestre de Israel, si entra en Gaza, arrasándolo lo que poco que quede, primero que la resistencia va a continuar, porque lo que están muriendo son mujeres y niños, fundamentalmente. Los militantes, sabemos que jamás tiene en la zona unos 40.000 efectivos, de los cuales solamente ha utilizado ahora mismo unos 2.000. Tiene reservas de hombres suficientes para mantener una durísima resistencia y sobre todo costosísima resistencia. Si eso ocurre, Hezbollah entrará en guerra. Y si Hezbollah entra en guerra, las posibilidades de que todo Oriente Medio se incendie son altísimas.
porque evidentemente ya los diferentes grupos pro-iraníes, pro-palestinos en Irak, en Siria, en Yemen, están diciendo que ellos acudirán en la ayuda de los hermanos palestinos. Entonces, el escenario es un escenario explosivo y depende, yo diría que es posible que en las próximas horas, 24 o 36 horas, sepamos hacia dónde se orientará el conflicto. Si iremos a una escalada aún mayor o bien habrá algún medio de negociación, que también se apuntaba, una negociación utilizando a Egipto como mediador para liberar los prisioneros que ha hecho Hamas en este momento, más de un centenar, entre ellos 3/4 partes son soldados israelitas, e incluso, con toda seguridad, han hecho prisionero a figuras muy importantes del ejército israelí. Es decir, al general en jefe de la división Gaza lo pillaron durmiendo, lo han hecho prisionero y lo pillaron durmiendo. Es decir, en la mayor base militar de la zona, una base imponente, se infiltraron dentro de la base, eliminaron la guardia, parece aquello una película de guerra, y pillaron durmiendo al jefe de la división Gaza, una de las mejor preparadas, supuestamente, de las mejor preparadas y las más experimentadas de Israel. Y está prisionero en este momento de Hamas, ¿no? Así que aún veremos escenas de negociación entre unos y otros para liberar rehenes y a ver si a partir de ahí hay alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo político, ¿no? También hay otro elemento importante. Estados Unidos reconoce que Hamas tiene casi una docena de ciudadanos norteamericanos prisioneros, que también tiene que ver cómo lo negocia y cómo lo saca de ahí. Es decir, que es todo muy complejo todavía a estas horas. Lo real, y eso no tiene duda, es la enorme devastación que se está produciendo en Gaza. Ahora veía hace un momento las escenas de cómo las tropas israelitas están lanzando cemento en los pozos de agua para que beba la población gazatí. Están cegando los pozos con cemento, como no se hacía desde la Edad Media. Desde la Edad Media. Eso es lo que estamos viendo, lo que sí, ya podemos ver en este momento. Muchas gracias por tu presencia este día en Realpolitik Room, Eduardo. A vosotros.